¿Te ha sucedido que empiezas a tener síntomas de algo que sabes que no es normal? Sin embargo, todos lo atribuyen a la naturaleza humana. Pero ¿qué sucede si no es humana esa naturaleza? Te invito a escuchar esta historia real y sé testigo de hasta dónde puede llegar una persona por apego emocional. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta, esa brujería no era para mí. Basado en hechos reales. Se recomienda discreción. En la actualidad tengo 44 años, pero esta vivencia me sucedió en la adolescencia y aunque parezca ficticia, es completamente real. Mi nombre es Javier y esta es mi historia. Tenía en aquel entonces 13 años, cuando me empezaron a suceder situaciones escalofriantes. Mi familia y yo jamás habíamos creído que alguien nos estuviera haciendo daño. Pensábamos que era mala suerte y que los síntomas que tenía yo personalmente eran por los cambios de la adolescencia. Vivíamos a un par de cuadras del cementerio. Llegamos a vivir ahí cuando tenía unos 10 años, ya que somos originarios del estado de Sinaloa, en México. La familia la conformábamos en aquel entonces mis padres, mi hermana Leticia y yo. Jamás nos había sucedido algo paranormal, pero desde que cumplí los 13 años, los sucesos extraños estaban a la orden del día. La casa era de un solo piso, con la sala, comedor y cocina a la entrada del inmueble, y en la parte de atrás habían 3 habitaciones pequeñas. La mía era la que estaba justo enfrente del pasillo que conectaba los espacios. Recuerdo que una noche desperté en la madrugada porque me dio mucha sed, así que me levanté con cuidado ya que estaba toda la casa en penumbras y de manera sigilosa me dirigí a la cocina. Abrí con cuidado el refrigerador para servirme un poco de agua de la jarra que mi madre siempre dejaba ahí para enfriar, pero sentí algo extraño. Sentí que alguien me estaba observando desde la oscuridad de la sala. Yo volteé pensando que tal vez era mi padre. Sin embargo, los sillones estaban vacíos. Pensé que había sido mi imaginación, por lo que tomé un par de sorbos de aquel líquido transparente y me fui nuevamente a dormir. A raíz de esa madrugada, cada día que pasaba se tornaba más tenebrosa. Para mí, se volvía cada vez más común ver sombras grandes. Las veía en todo momento, al estar sentado viendo la televisión, al comer o incluso al bañarme. Veía cómo una sombra negra se dibujaba a través del cancel afloradamente rugoso de la regadera. Le contaba a mi madre mis miedos, le decía que veía sombras en cada rincón de la casa, pero ella decía que no hiciera caso, siempre buscaba pretextos. Era demasiado evidente que lo que estaba viviendo era real. Sin embargo, y por alguna razón, ella hacía caso omiso. Pasaron los días y ahora no solo veía sombras por doquier, sino que se adueñaron de mis sueños, ya que dejé de tener sueños agradables. Todas mis noches me acompañaban pesadillas, donde veía seres amorfos, demonios o entidades que se me acercaban, me susurraban, diciendo cosas espantosas. No sé si has soñado que estás perdido, que caminas por calles oscuras y hasta sientes la heladez del ambiente. Tratas de gritar, pero de tu garganta no sale ningún sonido. Y mientras caminas por la desolada calle, sientes que algo está siguiéndote, cazándote entre las sombras. Sientes que quieres salir corriendo y sin embargo no puedes ni moverte.
El corazón te late tan fuerte que sería el motivo suficiente para despertar. Sin embargo, estás en un sueño que parece tan real que tienes el sentimiento de que ahí podrías perder la vida. No sé si has escuchado decir que una persona no puede soñar que muere, porque podría ser que la mente creyera que es real y el corazón podría pararse. ¿Verdad o no? Me asustaba el hecho de estar a merced de algo que yo no podía tocar para defenderme, y que posiblemente éste lograra alcanzarme y ahí ser capaz de quitarme la vida. En aquella época era víctima de bullying. Había un par de chicos en la escuela que continuamente me atosigaban, me decían cosas desagradables, golpeaban y demás. Por lo que mi madre pensó que tal vez era por ese trauma, porque como dice la teoría freudiana, nuestros sueños podrían ser una señal de que nuestro inconsciente intenta sacar a la luz algunos conflictos internos que todavía no hemos superado. Así que mi madre trataba de hablar conmigo, darme consejos. Sin embargo, yo sabía en mi interior, sabía en mi ser, que lo que estaba sufriendo era de índole paranormal. Pasaron los días y a mi padre le empezó a ir muy mal en el negocio que tenía. Quería cerrar contratos para vender sus productos, pero algo pasaba que no lo lograba. Y así estuvo un par de meses hasta que lo cerró. Se declaró en bancarrota. Le tuvo que pedir empleo a un amigo suyo que vendía seguros. Eso mientras trataba de abrir algún nuevo negocio. Sin embargo, la economía iba en picada, al grado de que tuvo que vender el carro de mi madre. Así que el único auto que teníamos era el de mi padre y servía para hacer todas las diligencias, tanto de la venta de seguros, compras de la casa, vueltas del colegio, entre otros. Pasaron un par de meses y mis pesadillas aumentaban al grado de que ya no podía descansar. Se notaba en el rendimiento escolar. Además, mi carácter se empezó a amargar. Siempre estaba malhumorado, le contestaba a mi madre de mala manera. Sin embargo, mis padres pensaban que tal vez era la adolescencia, momento de que se forma el carácter y salen los traumas infantiles. Sin embargo, las visiones de esos seres oscuros iban en aumento, al grado de que una tarde, al ver la televisión, sentí que algo se sentó a mi lado. Algo que expedía un olor a putrefacción. Se empezó a formar como una niebla negra espesa y tratando de no moverme demasiado, forzaba mi vista para ver qué era aquello que estaba junto a mí. Y fue cuando vi que algo caía por mi hombro. Algo espeso y baboso, como saliva de animal. Inmediatamente me levanté y volteé a ver, pero no había nada. Y en el hombro tampoco había señal de que algo hubiera caído. Yo le dije a mi madre lo que estaba sucediendo. ¿Podría ser que estaba quedando loco? Mi madre, al ver mi desesperación, me dijo que haría algo al respecto. Y aunque no lo hizo en los primeros meses, al menos tomó cartas en el asunto al ver mi desesperación. Llamó a un par de amigas de confianza para saber si conocían a alguien que pudiera ayudarnos. También le llamó a mi padre a su trabajo para contarle lo sucedido, y él también se movilizó. Yo estaba sentado en el comedor con todas las luces encendidas, tratando de no ver nada a mis alrededores. Cuando mi madre me tocó el hombro, yo brinqué del susto. Ella me dijo con voz tranquila que me calmara, que habían conseguido el dato de un chamán que podría ayudarme y que lo iríamos a ver esa misma noche debido a la situación tan mala en que me encontraba. Mi padre llegó a los pocos minutos y abordamos el vehículo, excepto mi hermana menor Leticia. Ella se quedó con unos vecinos para que no estuviera sola en la casa, porque llevarla no era una opción porque podría impresionarse. Lo siguiente que te relataré es 100% real. Gracias a mis padres que lo presenciaron
y yo, de lo que me acuerdo, se pudo unir toda la escena. Trataré de explicarlo con tacto, debido a la naturaleza. Llegamos a la casa de aquel hombre, el chamán que nos habían recomendado. Él nos dijo que pasáramos. Sería en ese momento aproximadamente las 10 de la noche. Entramos y nos dirigimos a una pequeña habitación, la cual tenía un altar con figuras de santos, velas, inciensos, aceites, además de una lámpara con luz cálida. Me pidió que me recostara en un catre que tenía justo a un lado. Me recosté. Mi vista era atraída hacia el techo amarillento de la habitación, donde se reflejaban las sombras danzantes de las veladoras de los santos. El chamán empezó a revisarme. Pasaba sus manos de manera flotante, separadas de mi cuerpo, aproximadamente unos 20 centímetros. Sin embargo, sentía su energía. Así estuvo revisando, y al cabo de unos minutos volteó a ver a mis padres y les dijo que había caído sobre mí una brujería muy fuerte, que alguien había tratado de hacer un daño a alguno de ellos, o incluso a ambos. Sin embargo, y por alguna razón, aquella brujería cayó en mí. Le preguntó a mis papás que cómo estaba su relación en esos momentos y cómo estaba la economía de la casa. Ellos le dijeron que tenían muchas dificultades maritales y que el dinero se esfumaba desde hacía varios meses, en que todo iba en picada, al grado que hasta debían dinero en las tarjetas de crédito. El chamán les dijo que la brujería que habían hecho era de una persona muy poderosa, que sabía cómo trabajar la brujería negra, que sus santos o espíritus le dijeron que la brujería la recibí yo porque era más sensible a las situaciones paranormales, que el mal me había caído en la cabeza, por eso veía a esos seres oscuros y tenía pesadillas al dormir, pero que también había caído la maldad en el estómago, por lo que era necesario quitarla completamente y de tajo. Así que les pidió a mis padres que se separaran un poco para darle espacio y que vieran, lo dejaran trabajar, que confiaran en él. El chamán volteó a verme y me dijo que me relajara, que cerrara los ojos y respirara profundo, y que escuchara lo que escuchara, no los abriera. Yo cerré los ojos y pude oler alcohol. Escuchaba cómo caía aquel líquido cerca de mí, cuando de repente sentí en la frente cómo me la empapaba con aquel líquido transparente. Sentía cómo escurría por algunas partes de mi rostro y por alguna razón perdí el conocimiento. No sé por qué, solo sé que cuando desperté tenía la frente y abdomen vendados. Mis padres me contaron lo siguiente, yo se los voy a relatar tal cual ellos me lo dijeron. Cuando empapó mi frente, aquel hombre hizo algunas oraciones, tal vez para hipnotizarme o dormirme, y mientras lo hacía, me tallaba la frente con fervor. Después tomó un pequeño filo que tenía en el altar, el cual era completamente nuevo, y poco a poco empezó a hacer una incisión arriba de mi frente, del lado derecho. La sangre que me escurría era de un color negro, era tan espesa que parecía chapopote. El chamán, con un trapo limpio de algodón, iba limpiando aquel líquido. Hacía oraciones con mucha fe. Mis padres estaban aterrorizados, pero al observar la escena, se dieron cuenta de que de verdad necesitaba ayuda. Por eso no pusieron objeción. Después de unos minutos, el chamán limpió la herida y se dispuso a hacer otra incisión del lado izquierdo. Con un corte limpio abrió la ranura para que la sangre saliera, y ésta, sin hacer esperar, borbotoneaba. Era espesa, como una materia en estado de descomposición. Mis padres, aterrorizados, no hacían nada más que observar, mientras yo estaba postrado en aquel catre, inmóvil. Aquel hombre me limpió muy bien ambas heridas y me vendó la frente. Después les dijo a mis padres que alzaría mi camisa para poder hacer
una incisión en el estómago. Mi padre asintió con la cabeza como consentimiento. El chamán tomó el filo nuevamente y haciendo una incisión a un lado de la boca del estómago, pidió que todo el mal, toda la brujería negra, saliera de mi cuerpo. Y mis dos papás pudieron ver que de la ranura salió un humo negro. Salía directamente de mí, sin trucos de aquel hombre. Empecé a convulsionar mientras el humo salía. Sin embargo, después de unos segundos regresé a mi estado de reposo. El chamán me limpió la herida del estómago y me vendó. Le dijo a mis padres que alguien que conocemos mandó a hacer este trabajo, que pensara quién podría querernos hacer daño. En eso el hombre continuó diciendo que su santo le dio una descripción de la persona, que era una mujer de unos 60 años aproximadamente, de cabello negro entrecano, de ojos verdes y complexión robusta, que además era una bruja. Y casi al terminar dijo algo muy importante. Dijo que ella deseaba que se separaran porque me quería a mí de vuelta, que de una u otra manera yo regresara con ella. Mi madre cayó en cuenta de que aquella mujer que el chamán describía era su propia madre, ya que años atrás, cuando salimos de Sinaloa, lo tuvimos que hacer deprisa. Mi madre por necesidad trabajaba y mi abuela iba a la casa a cuidarme. Así que ante sus ojos yo era como un hijo, y así me quería. Sin embargo, a mi papá le ofrecieron un trabajo en otra ciudad, pero no quiso que la familia se separara y pidió que mi madre renunciara y todos nos fuéramos a vivir con él, dejando a la abuela. Pero ella no quería dejarme ir. Mi madre, en su desesperación, salió huyendo de esa ciudad, sin decirle exactamente a dónde iríamos. Y te preguntarás por qué así lo hicieron. Bueno, mi abuela era una bruja malvada. Hacía trabajos negros en su mayoría. Era una bruja que había hecho un pacto. Y eso lo supimos años más tarde porque al fallecer registraron su casa para poder donar las cosas al asilo de ancianos y encontraron libros donde ella escribía adoraciones al maligno, además de notas de recetas y trabajos que había hecho. Sin embargo, toda esa maldad era para otras personas, menos para mí. Dicen que a la única persona que realmente quiso era yo. Y al parecer que después de muchos años no se había rendido, logró dar con nuestro paradero. Quería que mis padres se divorciaran para que mi mamá regresara con ella y así volver a tenerme nuevamente. Yo desperté y con cuidado me levanté de aquel catre. Mi padre me ayudó a levantarme y fuimos al carro. Entré y me desplomé ahí mismo, cayendo en un sueño profundo. El chamán le dijo a mis papás que ya no necesitaba regresar, que todo el mal se había ido. Sin embargo, que podría ser que las pesadillas tardaran en quitarse completamente, porque estaba clavado en el subconsciente aquellas visiones, pero que yo estaría bien. Al día siguiente, al despertar, estaba acostado en mi cama. Me levanté despacio, puesto que me dolía el cuerpo, y tocándome las heridas de la cabeza, salí hacia la cocina donde mi madre estaba preparando el desayuno. Le pregunté qué había pasado. Le dije que lo único que recordaba era que cerré los ojos en aquel catre del hombre y que ya no recordaba más. Mi madre me contó lo sucedido. Yo no podía creerlo, sin embargo, las cortadas en mi cuerpo afirmaban que lo que ella decía era la verdad. A raíz de eso algo cambió en mí. Mi carácter iba mejorando y decidí hacer algo al respecto con aquel par de bullies que me molestaban en la escuela, por lo que le pedí a mis papás que me inscribieran a una academia de artes marciales para poder defenderme. Y gracias a Dios accedieron. Algo emocionante que me sucedió fue que a los 4 meses de mi curso, uno de los bullies me quiso golpear y logré esquivar el golpe. Y yo ni tarde ni perezoso le devolví el golpe tirándolo al suelo. Aquel chico me veía con ojos bien abiertos, extrañado. Lo único que le pude decir era que mejor no se metiera conmigo. Y sin dejar de verlo,
Me fui alejando lentamente para poder tomar el autobús y regresar a mi hogar. En la actualidad, mis padres siguen viviendo en aquella casa cerca del cementerio. Yo me casé, tengo mis hijos y soy feliz. Las sombras y apariciones se fueron desde que visité al chamán. Sin embargo, las pesadillas no me han dejado. Por las noches las tengo, pero ahora son diferentes. A veces veo seres malvados que no se me acercan ni me hablan, simplemente los veo. O también veo que mis hijos padecen algún mal o sueño con un mundo apocalíptico. Mi esposa sabe de lo sucedido y está pendiente de mí. En ocasiones me despierta a mitad de la noche porque escucha que estoy quejándome. Y aunque vivo con el miedo de que sigan a mi lado estas pesadillas, las cuales he tratado de que se vayan yendo a ver a varios curanderos, al menos sé que la brujería negra, la cual recogí en mi adolescencia, sí se fue. Puedo vivir con los sueños malvados porque sé que no son reales. Sin embargo, me da miedo. Me da miedo porque uno de mis hijos a veces viene a mitad de la noche a buscarnos. Dice que ve sombras que lo acechan en la oscuridad y que incluso las ve a través del cancel afloradamente rugoso de la regadera. Gracias al suscriptor por la confianza. Si te ha gustado este relato basado en hechos reales, te invito a enviarme tus vivencias. Serán tratadas con la calidad y respeto que se merecen. Suscríbete para que no te pierdas ninguna de mis historias. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?